Mis padres ocupan mi casa tras quedar en la bancarrota luego de que me dejaron sin hogar hace 10 años, pero cuanto más tarda el karma, más fuerte golpea. Esta es una historia de desahogo. Y solo necesito un lugar para soltar todo esto. No quiero revelar ningún detalle que haga que me reconozcan. Especialmente mis padres, si por casualidad están en Reddit. Así que, por favor, que nadie me pida detalles que no haya dado ya en esta publicación. Tengo 30 años, y mis padres realmente no querían hijos. Yo era hijo único, y por lo que me han contado familiares, fui prácticamente un embarazo accidental, ya que mis padres decían que iban a ser una pareja sin hijos cuando se casaron. Mi infancia al principio fue buena. Pero creo que después de que dejé de estar en la fase de tierno y adorable, mis padres tuvieron menos ganas de pasar tiempo conmigo. Ambos trabajaban, y tenían su propio negocio que empezaron juntos. Ese negocio era su vida, y yo siempre estaba en segundo plano. Cualquier otro familiar cercano, como mis abuelos, vivía en otros estados, y apenas supe algo de ellos hasta que fui adulto. Así que no tuve a nadie más de familia cerca durante toda mi infancia. Prácticamente me criaron la tele y mis maestros. Mis propios cumpleaños, cuando ya era adolescente, muchas veces los pasaba sin mis padres, solo me daban algo de dinero y me decían que saliera a comprar lo que quisiera. Con Navidad era más o menos lo mismo, y a veces incluso con las compras de vuelta a clases. Ni siquiera hubiéramos tenido árbol de Navidad después de que cumplí 10, si no fuera porque convencí a mis padres de comprar uno falso que yo pudiera armar y luego desarmar cada año. Si tuviera que describir a mis padres, imaginen a esas personas que siempre visten de negro, beben mucho vino y miran por encima del hombro a los demás. Y la última vez que vi a mis padres, todavía se veían y actuaban igual. Aunque mi padre ahora siempre llevaba un tupé. Cuando cumplí 16, les pregunté a mis padres si podía trabajar a tiempo parcial con ellos en su negocio. Y solo me dijeron que no tenían vacantes ni nada por el estilo. Bien podrían haber dicho directamente que no me querían ahí. Después de cumplir 18, mis padres me dijeron que, como ya era adulto, esperaban que me fuera de casa tan pronto como pudiera. Yo trabajaba a tiempo parcial porque aún estaba en la secundaria, y ni de lejos tenía ahorros suficientes para la universidad. No pasó mucho tiempo después de que terminó la secundaria cuando mis padres me dijeron que empacara y me fuera. Me dieron un aviso de desalojo oficial con 30 días y todo. Ni siquiera me ayudaron a mudarme. Tuve que recibir ayuda del papá de un amigo que tiene una camioneta. Terminé alquilando un departamento horrible y trabajando en venta al público. No tenía experiencia real de vida y no tenía tiempo para la universidad. Luego, después de solo unos meses, me despidieron porque mi gerente legítimamente me tenía bronca y me levantaba reportes por las cosas más estúpidas. Ni me acuerdo qué eran ya, pero yo no era el único al que trataba así. Yo llamé a la parte corporativa de la empresa por eso, y también lo hicieron algunos otros. Corporativo investigó al gerente, y pronto lo despidieron por varias razones. Muchas de las cuales no conozco porque lo mantuvieron bastante en silencio. Pero alguien me dijo que el robo de cigarrillos era parte del tema. El gerente era un fumador empedernido, así que puedo creerlo. La parte corporativa se negó a recontratarme y solo dijo que cambiarían el registro para que apareciera que me despidieron por recorte en vez de terminado, para que mi currículum siguiera limpio. Supongo que me consideraron mercancía dañada o algo así. Me quedé sin dinero bastante rápido porque era terrible administrando mi propio dinero y no podía encontrar trabajo estable. Así que perdí el departamento. Volví con mis padres suplicándoles ayuda, pero se negaron a recibirme. Ni siquiera por un tiempo para volver a ponerme de pie. Terminé sin hogar y viviendo en una carpa en el patio trasero de alguien, en invierno. Mis amigos ya habían seguido con sus vidas y se habían ido a la universidad, algunos a otros estados, y yo era un chico sin $1, aceptando cualquier trabajo que pudiera para sobrevivir. Mi salvación llegó cuando una de las vecinas de mis padres se enteró de que yo estaba viviendo en una carpa y me ofreció recibirme por un tiempo para que no me congelara. Ella me ayudó a presionar a mis padres para que me dijeran cómo ponerme en contacto con los otros miembros de mi familia distanciada. Mis padres no querían decirlo. Supongo que por miedo a que los juzgaran por echar a su hijo como lo hicieron. Pero soltaron la información y me dieron una lista de contactos. Luego me dijeron que no los molestara nunca más. Llamé a mis abuelos por parte de mi padre, y se sorprendieron muchísimo y se alegraron de saber de mí porque no me veían desde que yo era un bebé, y yo soy su único nieto. Mis abuelos, al enterarse de mi situación, me enviaron en avión para vivir con ellos tan pronto como pudieron. Básicamente, me adoptaron. Mis padres ni siquiera fueron a despedirme al aeropuerto. No tuve contacto con ellos durante prácticamente una década. Mis abuelos dijeron que despreciaban a mis padres por tratarme tan mal, y legalmente los desheredaron tachándolos de su testamento. Me dijeron que mis padres no se lo tomaron bien. Pero también dijeron que no importaba porque tenían mucho dinero y no necesitaban nada de mis abuelos. Qué equivocado terminó siendo eso. Después de aproximadamente un año viviendo con mis abuelos, pude permitirme empezar en una universidad comunitaria. Saqué un título asociado,
Conseguí un trabajo decente gracias a una recomendación de mi abuelo, y con el tiempo, mis abuelos me ofrecieron venderme su casa para poder retirarse a Arizona. Mi abuela quería vivir en un clima más cálido porque el invierno frío estaba afectando cada año más y más su salud. Me dio tristeza verlos irse, pero compré la casa con gusto. Me la vendieron por un tercio de su valor, por eso terminaré de pagarla en unos pocos años más. Mi trabajo hace que periódicamente tenga que salir a la carretera, así que puedo pasar semanas fuera de casa. No es que me moleste viajar, no tengo mascotas ni novia, ni nada de eso. Ahora mismo no tendría tiempo. Pero en unos años, cuando tenga ciertas cosas en orden, haré tiempo. No quiero quedarme soltero y solo para siempre. Entonces, un día a finales de 2020, volví a casa después de estar fuera por más de 2 semanas, solo para encontrar una gran furgoneta blanca que no reconocí estacionada en mi entrada. Me preparaba para llamar a la policía cuando noté que la furgoneta tenía el logo del negocio de mis padres en el costado. Sentí un nudo en el estómago. Sí, mis padres estaban ahí. Habían entrado a la fuerza de alguna manera y estaban viviendo dentro de mi casa. Tuvieron el descaro de saludarme como si fuéramos súper amigos en cuanto entré. Les dije que se largaran, y se negaron porque era la casa de la abuela y el abuelo. Les dije que ya no era su casa, me la habían vendido cuando se retiraron. Lo habrían sabido si de alguna manera hubieran estado involucrados en mi vida. Pero me soltaron a los lobos 10 años antes sin experiencia de vida. Discutimos y se negaron a irse. Mi padre me dijo que antes esa casa había sido de sus padres, lo que significaba que él y mi madre tenían derecho a vivir ahí si querían. Me metí directo a mi habitación, cerré con llave y llamé a la policía. Cuando llegaron los policías, no ayudaron en nada. Mis padres les dijeron que ya llevaban ahí el tiempo suficiente para tener residencia, lo cual era una mentira total, pero yo no tenía cámaras para probar que no llevaban un mes. Mis vecinos tampoco tenían cámaras. Así que era mi palabra contra la de mis padres sobre cuánto tiempo realmente llevaban ahí, y ellos estaban reclamando derechos de ocupas. Le dijeron a la policía que tenían un acuerdo verbal de alquiler conmigo, y que yo intentaba desalojarlos ilegalmente sin razón. Mi madre incluso se puso a llorar al decirlo. La policía me dijo que era un conflicto familiar y que presentara un desalojo ante los tribunales para sacarlos. Y esto era en 2020. Ir a la corte por cualquier cosa tardaba más por la pandemia. Mientras tanto, mis padres estaban ocupando mi casa gratis y restregándomelo en la cara. Por la información que les saqué, su negocio quebró y vendieron casi todo lo que tenían para pagar sus deudas. Lo único que les quedaba era la furgoneta y algunas pertenencias personales. Así que esperaban vivir en mi casa gratis por un futuro indefinido. También estaban trabajando. Ambos consiguieron trabajos nuevos pronto. Mi padre como repartidor, mi madre como vendedora. Estaban ganando dinero, y lo único a lo que contribuían era la luz y el agua. Que básicamente era darme un billete de $100 cada mes y decir que debería estar agradecido de que me pagaran algo. Cada vez que intentaba hablar de un alquiler de verdad, solo decían que yo se los debía, que ellos podían vivir gratis porque me dieron 18 años de su vida. Y que no era como si me estuvieran exigiendo que les devolviera el dinero de ese tiempo. Luego me amenazaban con dejar de ayudar incluso con los servicios. Yo estaba tan al límite que terminé llamando a mis abuelos para explicarles la situación. Se enfurecieron y hablaron con mis padres. Pero mis padres seguían diciendo que tenían derecho a quedarse en mi casa y se negaban a moverse. Mi abuelo me dijo que lo sentía, que no quería que llegara a esto, que si no me hubieran vendido la casa, mis padres no habrían invadido. Yo le dije que no se preocupara, ya había presentado el desalojo legal y los sacaría tarde o temprano. Mis padres ya sabían que su tiempo estaba contado. Me aseguré de decirlo lo suficientemente fuerte como para que lo escucharan. Ellos respondieron con la ley del hielo. Mi padre estaba fuera la mayor parte del tiempo conduciendo un vehículo de reparto 6 días a la semana, un trabajo que claramente no le gustaba. Y mi madre básicamente intentaba apoderarse de mi casa en su tiempo libre. Me exigía que la dejara reorganizar la sala, e incluso intentó obligarme a darle a ella y a mi padre el dormitorio principal, porque eran mis padres y merecían algo mejor, según ella. Yo veté ambas cosas y le dije que no merecían nada mejor, y que dejara de actuar como si yo les debiera algo. Yo no pedí nacer, y es una obligación normal que los padres críen a sus hijos. Lo único que hacían era intentar imponerse para evitar que yo los echara. Finalmente, después de 4 meses y ya entrando en 2021, logré llevar a mis padres a la corte por estar ocupando mi casa. Solo tuvimos que ir porque ellos pelearon el desalojo e intentaron manipularme para que lo retirara. Intentaron usar el hecho de que antes era la casa de mis abuelos, y el hecho de que me daban $100 al mes, como algún tipo de prueba de residencia. Pero no había un acuerdo real de alquiler. Y fueron lo suficientemente listos como para no intentar falsificar uno, porque eso habría sido fraude. Así que el juez ordenó que debían irse en un máximo de 30 días porque no tenían absolutamente ningún derecho sobre mi casa. Después de la audiencia me confrontaron y me dijeron que estaban decepcionados de mí por echar a mi propia sangre.
No pude evitar reírme y los llamé hipócritas porque eso fue exactamente lo que me hicieron a mí sin importarles mi bienestar. Ellos no me tuvieron amor, así que yo no tengo amor por ellos. No les debía nada. Solo intentaron actuar como si todo lo mío fuera de ellos, pero no tenían derecho a llamarse mis padres porque nunca se comportaron como tales. Les dije en la cara que eran un par de narcisistas mentirosos y snobs, y que pusieran en orden sus cosas, porque ya sabían que no dudaría en llamar a la policía si no se iban cuando se cumplieran los 30 días. Mi padre se veía furioso, pero mi madre lo detuvo de decir o hacer algo agarrándole el hombro y negando con la cabeza. Él me miró con desprecio y se alejó. Se fueron, pero no sin mucha tensión. Ese último mes lo pasaron culpabilizándome para intentar que cambiara de opinión, o ignorándome por completo. Puse un calendario en la sala y tachaba cada día con un marcador rojo antes de la fecha límite. Y el día exacto en que debían irse estaba marcado con un gran círculo rojo. Todavía recuerdo que ese día final fue el 2 de marzo. Mis padres esperaron hasta el día exacto en que tenían que irse de mi casa para siempre, antes de finalmente irse. Incluso cuando ya habían sacado todas sus cosas de la casa, se quedaron durmiendo unos días en el suelo del cuarto de invitados. Como estaban tan convencidos de que podían hacerme dejarlos quedarse, ni se molestaron en buscar un departamento hasta después de que salió el desalojo. Y mi madre pasó semanas desesperada buscando un lugar. Tuvieron que agarrar un estudio diminuto y horrible en la ciudad de al lado porque era lo único que pudieron conseguir con tan poco tiempo. Muy parecido a lo que yo tuve que hacer cuando tenía 18. Bastante irónico. Pude ver algunas fotos, y eso que las fotos siempre son más bonitas que la realidad. En resumidas cuentas, el departamento era terrible. Las paredes eran de un verde vómito de bebé, la alfombra parecía tener 20 años, la única ventana daba a una pared de ladrillo, no había lavavajillas, la estufa era la más pequeña que he visto y el inodoro parecía que ya necesitaba reemplazo. Según mi madre, las paredes también dejaban pasar el ruido de los vecinos. Ya había 2 personas peleando a gritos en el departamento de al lado mientras fueron a verlo. Durante ese tiempo, mi madre se esforzaba por mirarme con cara triste y dejar caer indirectas para que yo me sintiera culpable de que por mi culpa, entre comillas, terminaran viviendo en un lugar así. Pero yo actué como si no entendiera nada hasta que por fin dejó de hacerlo. Firmaron el contrato de inmediato y mudaron lo poco que tenían durante el fin de semana. También terminaron exigiendo la cama tamaño queen, la cómoda y la TV de pantalla plana del cuarto de invitados. Les dije que no se llevarían nada, porque ya habían pasado durmiendo allí prácticamente 5 meses, y no iban a obtener nada más de mí. Me miraron como si los tratara como si tuvieran una enfermedad, que la tenían, la de los padres con derecho, y no exigieron nada más. En el momento en que tenían que irse para siempre, empecé a cambiar las cerraduras de todas las puertas exteriores. Todas sus cosas estaban ya en el departamento, y habían pasado su última noche en mi cuarto de invitados. Me vieron empezar a arrancar la cerradura vieja de la puerta principal mientras se subían a la furgoneta. Ellos no dijeron nada, yo no dije nada. Pero se quedaron ahí mirando un rato hasta que puse la nueva perilla con cerradura. Entonces, por fin se fueron. Solté un suspiro enorme de alivio en cuanto esa furgoneta desapareció por la calle. Pensé que por fin el karma les había llegado, y que podían vivir bajo una piedra por mí. Pero no, mis abuelos supieron de ellos hace poco. Los llamaron para presumir que tenían un negocio nuevo parecido al anterior en el mismo estado donde vivo ahora. Y que básicamente van camino a volver a estar como antes de la pandemia. O sea, ganar buen dinero y mirar por encima del hombro a los demás. Ya busqué en Google su nuevo negocio y parece que va bien. Tienen muchas reseñas positivas y todo. La verdad, estoy bastante resentido. Me hicieron pasar muchas cosas por quedarme sin hogar, ocuparon mi casa casi gratis durante meses, y luego volvieron a ser los mismos empresarios snobs bebedores de vino que eran antes. Si el karma existe, se está tardando demasiado. Edición 1, para contestar unas cuantas cosas. Mis padres entraron por una ventana que olvidé cerrar. Luego hicieron una copia de la llave que había en la cocina. Por suerte, ahora ya tengo cámaras. Para quienes mencionaron que debía haber tenido cámaras antes de que llegaran mis padres, déjame decirte que mis abuelos no sufrieron ningún hecho de inseguridad en todo el tiempo que vivieron aquí. Así de seguro era su vecindario. Ni yo hubiera imaginado que mis padres, que eran unos empresarios exitosos cuando los vi por última vez, se transformarían en ocupas. Mis abuelos están preparados para la herencia. Van a darle a mi padre la cantidad mínima necesaria para que no pueda impugnar el testamento cuando muera. Y han bromeado con pagárselo todo en monedas de 10 centavos. Mi madre no recibiría nada del testamento porque solo se casó con la familia y no tiene derecho a nada. Mis abuelos han estado cubriéndose legalmente con eso durante el último año. Nadie recibirá nada hasta que tanto mi abuela como mi abuelo hayan fallecido. Aunque no es algo en lo que me guste pensar, porque espero que mis abuelos sigan aquí por muchos años más. Según mis abuelos, ya no consideran a mi padre un hijo. Para quienes me advirtieron que van a saquear la casa en el momento en que mueran, y que cualquier cosa de valor debería estar fuera de la casa antes de que ellos fallezcan, es un consejo muy bueno.
Se lo voy a decir a mis abuelos y se lo van a agradecer. Edición 2. Cuando no podía desalojarlos, por culpa del sistema judicial más lento que de costumbre, le conté al resto de la familia lo que estaban haciendo. A la familia de mi madre no le importó. Y la familia del lado de mi padre no pudo convencerlo de nada. Presentar el desalojo fue mi mejor ruta para sacarlos para siempre. Edición 3. Mis abuelos dijeron que mi padre siempre fue diferente cuando crecía. Pero no parecía tan malo hasta que se fue de casa. Dijeron que cuando se fue a la universidad, cambió completamente para peor y casi no se relacionaba con ellos. Actualización 1. Bueno, decidí hacer algunas averiguaciones y pasé un par de días preguntando a la familia sobre cómo mis padres lograron poner en marcha su nuevo negocio. Es bastante inusual que hayan podido recuperarse de una bancarrota y abrir un negocio nuevo en menos de 2 años. No, no es una empresa multinivel para los que pensaron eso. Ni mis padres caerían tan bajo. Sin duda creen que estas empresas están por debajo de ellos. El nuevo negocio de mis padres también es comparativamente más pequeño que el anterior. Yo diría que de la mitad del tamaño. Antes tenían al menos 2 empleados, ahora son solo ellos 2. Alguien señaló que debería vigilar mi crédito por si había robo de identidad. Ya lo estaba haciendo, y lo hago desde que empecé a lidiar con mis padres ocupando mi casa. No me sorprendería nada de ellos si ellos lo sabían. Aunque, sinceramente, no estoy seguro de que en la última década siquiera se hayan molestado en recordar mi información legal. Demonios, no estoy seguro de que se hayan molestado en recordar cómo se escribe mi nombre. Pero sí, bloqueé mi crédito. No ha habido actividad inusual en absoluto. Así que al menos no intentaron financiar su empresa robándome a mí. Mis abuelos paternos, o mis buenos abuelos como algunos dirían, son los únicos que realmente se preocupan por mí. Y no tienen idea de dónde sacaron mis padres el dinero para abrir otra vez. Mis padres los han llamado muchas veces desde que desheredaron a mi padre, y mis abuelos se han negado a contestar desde que ellos llamaron a presumir su nuevo éxito hace un tiempo. Está claro que mis padres no recibieron ayuda del lado de la familia de mi padre. Entonces, ¿qué hay del lado de mi madre? Bueno, yo todavía tenía aquella vieja lista de contactos que mis padres me dieron guardada. Y en esa lista estaba el número fijo de mi abuela materna. Yo intenté llamar a mi abuela materna cuando yo estaba sin hogar. A ella no le importó en lo más mínimo. Nunca los he conocido en persona, pero mis abuelos maternos son muy parecidos a mis padres. Supongo que mi padre de verdad encontró su alma gemela con mi madre. Como señaló un comentarista anterior, están hechos el uno para el otro. Logré contactar a mi abuela materna otra vez. Y no solo estaba divorciada desde hace tiempo de su esposo, sino que mi abuelo materno ya no vive. Eso fue noticia para mí, pero falleció hace 7 meses. Le dejó a mi madre una herencia considerable. Así que sí, de ahí salió el dinero para abrir el negocio otra vez. Mi abuela materna sonaba tan orgullosa de ellos. Tenía muy poco interés en hablar de otra cosa. Y probablemente por eso mis padres llamaron a mis abuelos para presumir lo exitosos que son otra vez. Querían echar sal a la herida porque mis buenos abuelos los cortaron. A mí realmente no me importa, y a mis buenos abuelos tampoco. Todos en el lado paterno de mi familia dicen que mis padres pueden irse a patear piedras, no quieren saber nada de ellos. No soy el único al que mis padres han amargado. La familia del lado de mi madre está llena de divorciados y borrachos solitarios que se odian entre sí y solo fingen ser civiles. El lado de mi padre son lo que yo llamaría gente normal y buena, pero mi padre quemó puentes una y otra vez. Cuando nací, mis abuelos querían estar en mi vida. Pero por alguna razón mis padres me alejaron de ellos. No estoy del todo seguro de por qué hicieron eso, pero creo que fue porque no querían ser juzgados por su propia crianza. Yo habría sido más feliz si me hubieran mandado a un internado o a vivir con mis abuelos. Pero supongo que los narcisistas no son realmente felices si no tienen a alguien más a quien menospreciar. Solo puedo imaginar las cosas que decían de mí a mis espaldas toda mi vida. En cualquier caso, parece que mis padres no hicieron nada ilegal para abrir el negocio otra vez. Nada que pueda denunciarse algo como el IRS, al menos. No hay ninguna ley que prohíba usar fondos de una herencia como capital inicial para emprender por cuenta propia. Mi madre, como yo, era hija única, así que recibió todo cuando su padre murió. Incluidas su casa y sus tierras. Ahí es donde mis padres están viviendo ahora. He visto una foto que me envió mi abuela materna. No es la mejor casa, pero tampoco está mal. Comparable a la mía, diría. Pero significa que mis padres tienen un lugar donde vivir gratis ahora, y probablemente no necesiten volver a molestarme. Yo quiero vender mi casa y mudarme, pero resulta que la empresa para la que trabajo no tiene sucursal en Arizona. Así que o renuncio y busco un empleo nuevo en Arizona después de vender mi casa, o me quedo donde estoy y espero que mis padres me dejen en paz. Estoy viendo opciones de búsqueda de empleo, porque realmente no quiero que mis padres vuelvan a encontrarme jamás. No me mudaré si no es viable, pero preferiría poder hacerlo. Dudo que se repita la misma situación, pero no quiero que mis padres intenten buscarme otra vez por ningún motivo.
Si necesitan ayuda cuando sean viejos, no me va a importar. Recibirán lo mismo que me dieron, nada. Para mí están muertos el resto de mi vida. Y el resto del lado paterno de la familia dice lo mismo. Si algún día me convierto en padre o padrastro, me aseguraré de nunca ser como mis padres. Ningún niño merece eso. Edición 1. Si no puedo mudarme, entonces pediré una orden de alejamiento y pondré muchas cámaras. Pero de verdad espero poder mudarme. Aunque preferiría mudarme a Arizona, igual tomaría lo que pueda conseguir en otros estados. La empresa para la que trabajo sí tiene una sucursal en Texas, así que lo estoy considerando. Solo quiero vivir más cerca de mis abuelos, pero Texas también podría funcionar. Además, creo que mis padres tendrían menos ganas de romper la ley en ese estado. Quiero agradecer a todos por los consejos creativos. Significa mucho para mí. Actualización 2. Supongo que el karma llega tarde o temprano, solo hay que tener la suficiente paciencia para esperarlo. Aún así, te odio, karma, te has tardado demasiado. Algunos comentaristas comenzaron a preguntar mucho sobre la bancarrota y la fecha en que murió mi abuelo materno. Yo no lo sabía, pero, dependiendo del tipo de bancarrota, puede haber inhibiciones para mis padres. Aún sigo sin saber mucho, así que no deben tomar lo que digo como lo que pasó de forma exacta. Mencioné esto en una llamada con mi abuelo. No salió nada de inmediato, pero como una semana después me llamó para contarme que se reunió con un abogado y que estaba muy emocionado porque podía joder a mis padres. Luego se tranquilizó, porque todavía era muy temprano para saber si eso funcionaría, pero estaba más emocionado que cuando uno de sus equipos gana y me llama para contármelo. No voy a negarlo, yo también estaba emocionado por eso. Algo que no mencioné antes es que había comenzado el proceso de demandar por la renta no pagada. No lo hice porque no me parecía muy importante. No sabía si iba a ganarlo, y de hecho solo recuperé un poco del dinero. Aunque eso no es lo importante es lo que hizo mi abuelo. Por lo que entiendo, porque he estado siguiendo este caso de lejos, la bancarrota se lleva a nivel federal y la herencia a nivel estatal o de condado. Y como tenemos un gobierno enorme, a veces puede que no crucen la información correcta. A menos que alguien sea un buen samaritano, o solo quiera joder a mis padres, y haga una denuncia para que investiguen. Ese buen samaritano fue el abogado de mi abuelo. Eso provocó una gran investigación, donde mis padres y mi abuela materna fueron a juicio. ¿Por qué mi abuela materna? Porque mis padres pusieron su nuevo negocio a su nombre para evadir el pago a sus acreedores. Mis padres no solo perdieron su primera empresa, que era una compañía de responsabilidad limitada, sino que también quedaron inhibidos y con deudas personales. No conozco todos los detalles, pero eso es lo que puedo explicarles por ahora. Ese juicio ya terminó. Mis padres han perdido casi todo el dinero de la herencia, y creo que solo conservan una de las tierras que heredaron de mi abuelo. Es una tierra que no sirve para agricultura o ganadería, ya que es pequeña, pero está lo suficientemente alejada de cualquier pueblo como para construir una casa y vivir allí. Pero mi abuela también perdió casi todo el dinero que le dejó su esposo, por multas que recibió por ayudarlos a sortear su quiebra. En realidad, todos recibieron multas. Solo que mis padres también fueron embargados para pagar algunas deudas personales. La deuda del negocio queda limitada solo al negocio, por lo que sé. De todas formas, no tomen esto como consejo legal, es solo lo que yo entiendo. O más bien, lo que yo entiendo de lo que mi abuelo entiende a partir de lo que le dijo el abogado. Bien, aquí se termina todo y mis padres recibieron el karma. No tan rápido. Hace un tiempo me mudé a Texas. Fue, básicamente, la mejor opción dadas las circunstancias. Vendí la casa de mis abuelos y me mudé allí. A diferencia de mi casa anterior, lo primero que hice fue poner cámaras dentro y fuera por seguridad. Ya imaginarán hacia dónde nos lleva todo esto. Mis padres intentaron el mismo número con mi nueva casa. No sé cómo descubrieron dónde vivía. Créeme que lo he pensado muchas veces y no puedo encontrar una respuesta. Casi no uso redes sociales, y no tengo ni una sola foto de mi nueva casa, mucho menos su dirección. Puede que hayan contratado a un investigador privado, pero eso probablemente nunca lo sepa. Solo sé que un día aparecieron en mi casa, esta vez rompiendo una de mis ventanas, y los volví a encontrar dentro. Esta vez no fue durante uno de mis viajes, fue mientras volvía de la oficina. De hecho, no habían terminado de bajar todas las cosas, lo cual fue bueno, porque no se iban a quedar mucho tiempo esta vez. Incluso podría haberles disparado, pero no tenía ningún arma cerca. Mi padre también se burló de mí cuando llamaba a la policía, porque le dijo a mi madre que tenían como unos 3 o 4 meses de vivienda. Pero no vieron las cámaras, o no les importó. Sin embargo, esta vez a la policía sí le importaron. Los desalojaron 5 minutos después de que llegaron, y saqué las pocas cosas que tenían adentro mientras la policía todavía estaba en mi jardín delantero. También fueron arrestados por daños y allanamiento, aunque los liberaron como 2 días después. Su coche fue remolcado, me encargué de eso al día siguiente. Y no se veían nada contentos cuando vinieron a buscarlo. Después de eso no he sabido de ellos en meses.
Solo recibí una compensación por la ventana rota y eso fue todo. Ahora sí, eso es todo. Edición 1. No sé si mis padres se creen o son inteligentes. Lo que sí creo es que se creen más inteligentes que los demás, ese rasgo narcisista que les permite creerse que están por encima de todo. Por suerte para mí, creo que será lo último que sepa de ellos. Creo que se han ido a vivir con mi abuela materna, pero no tengo confirmación. Solo estoy tranquilo de que hace un tiempo también hice mi propio testamento, dejándoles solo $1 a cada uno de ellos para que, si me pasa algo, no puedan quedarse con mi casa o con lo que sea que tengo. Ese consejo lo tomé de mi abuelo. Edición 2. Como dije en la publicación, sé lo que ustedes saben de mi abuela materna. Perdió mucho dinero, pero al menos su casa no. Quizás aún tiene dinero para sobrevivir, o tal vez con mis padres los tres están viviendo como cucarachas aglomeradas, intentando sobrevivir juntos. Me da igual, el karma es que no hayan tenido una segunda oportunidad tan fácil después de lo que hicieron, como vivan ahora me da igual.